Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. El día de hoy vamos a ver lo que es la región del muslo y la región poplitea. Los componentes que vamos a revisar para ambas cosas es qué es los planos. Vamos a ver rápidamente la rodilla porque es algo que ya hemos visto pues en la en la primera sesión del miembro inferior y vamos a finalizar con la región poplitea. Entonces, ¿qué es? El muslo es esta región, esta zona que está comprendida entre el ligamento inguinal de lápiz acá, el ligamento inguinal y el inicio de la rodilla. Bueno, hasta la línea que forman entre los dos cóndilos del fémur, ¿no? El grosor varía y lo que hay principal aquí es pues el muslo como tal, la parte posterior del muslo, que es donde hay otros componentes musculares, y esta región de aquí, crural, que básicamente puede determinarse por el contenido del triángulo de Scarpa, que es pues un triángulo anatómico formado y que tiene dentro, que contiene estos componentes vasculonerviosos que se pueden ver en la imagen, que vendrían a ser el van femoral. El van femoral básicamente es vena, arteria y nervio femoral, que son estos tres de aquí. Y van a ser los principales inervadores de la cara, bueno, los principales irrigadores nerviosos y vasculares de la cara anterior del muslo. Los planos, vamos a ver, pues tenemos la piel, tenemos el tejido cutáneo superficial o subcutáneo superficial, tenemos las venas, donde se encuentran las venas superficiales, por debajo vamos a tener la saponeurosis, los músculos y finalmente la vasculonervatura profunda. Las venas superficiales son ramas superiores de la vena femoral. Entonces, vamos a tener ramas ascendentes, como la epigástrica superficial, que esa pues, va para el epigastrio. Luego vamos a tener la segunda rama, que viene por aquí, y es una vena muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es la safena mayor. La safena mayor discurre todo su camino, pasa por detrás del cóndilo medial del fémur y se sigue dividiendo hasta llegar al pie. Van a seguir viendo el recorrido de la safena en la parte de pierna y pie. Entonces, la mayoría de la inervación superficial viene de ramas de la safena mayor. En la parte muscular, que es lo más pesado que hay en muslo, porque básicamente todo es músculo, creo que es una de las extremidades más reconocibles cuando hablamos de anatomía, es por la parte muscular, sobre todo del cuádriceps, ¿no? Vamos a tener tres compartimentos. Un compartimento anterior, un compartimento medial y un compartimento posterior. Por el compartimento anterior, vamos a empezar con el músculo tensor de la fascia lata. Eh, este músculo es bastante amplio y hay ciertas discordancias de la zona a la que pertenece. Estoy seguro de que ustedes lo han visto eh, en la parte de región glútea, y es que su inervación y su inervatura, pues inervación y vascularización vienen de la parte, pues de la región glútea. Entonces, tenemos al músculo tensor de la fascia lata. ¿Ok? ¿Dónde se va a originar el tensor de la fascia lata? Se va a ir a originar en la espina ilíaca anterosuperior y en lo que es la pared anterior o el vértice de la cresta ilíaca, pero principalmente de la espina ilíaca anterosuperior o IES. Se va a insertar en el tracto iliotibial y el tracto iliotibial va a seguir hasta insertarse en la tibia.
que va a ser en el tubérculo de Herdy, que es en la tibia. Va a estar inervado por el nervio glúteo superior y la función es sencilla porque es un estabilizador de la cadera y es un abductor del muslo. Además, también es un rotador lateral, si no me equivoco, pero esta es su principal función. Luego vamos a pasar con otro de los músculos pues, más largos, que vendría a ser el sartorio. Entonces, ¿cuál es el origen del sartorio? Viene a ser la, puede verse aquí, espina ilíaca antero superior, ¿verdad? ¿Dónde se va a insertar? Se inserta en la tibia, cara medial superior. Algo importante a determinar de esto es que es uno de los tres músculos que forman la pata de ganso. Son tres, llevamos uno. Entonces, ¿cuál es o por cuál nervio está inervado? Al igual que la mayoría de los anteriores, por el nervio femoral. ¿Cuál es la función del sartorio? Es un flexor, es un abductor y rotador medial del muslo. Disculpen, es un rotador medial, digo lateral, del muslo. Y además tiene una función auxiliar en lo que es la flexión de la rodilla, pero es auxiliar. Luego vamos a tener el músculo más reconocible de lo que es pues, la región anterior, que vendría a ser el, pues, el cuádriceps. Ay, disculpen, cuádriceps. Ahora, el cuádriceps tiene cuatro cabezas, ¿verdad? Vamos a tener una cabeza que es el recto femoral, vamos a tener el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Vamos a ponerlos aquí. Recto. Uy. O vamos a ponerlo mejor bueno, como números. Pero lo importante es que su inserción es prácticamente la misma, que es el tendón del cuádriceps, porque se fusiona. Y este tendón del cuádriceps va a insertarse en la tuberosidad tibial. O bueno, el tendón del cuádriceps se continúa con el ligamento de la rótula, que es el ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano. Y se va a terminar por insertar en la tuberosidad de la tibia. ¿Por cuál nervio está inervado todas las cuatro cabezas? Por el nervio femoral. ¿Y cuál es la función del, del, del cuádriceps? Extender la rodilla. O bueno, más específicamente extiende lo que es la pierna, pues, ¿no? Ahora, como les dije, vamos a ponerle sus numeritos. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el recto femoral. Le vamos a poner número uno. Luego vamos a tener los bastos, si no me equivoco, que vamos a tener basto intermedio, basto lateral y el basto medial.
Entonces, un segundito, se voy a poner número uno. Este aquí, número uno. El vasto intermedio es el número 2, el vasto lateral es el número 3 y el vasto medial es el número 4. Entonces, uno, 2, 3, 4. Ese es el recto femoral. Ya. Entonces, ¿dónde se origina el recto femoral? Se origina en la espina ilíaca antero superior y el acetábulo pues en la cadera, el borde superior. Donde se va a originar el número 2, que es el vasto intermedio, en la cara anterolateral del fémur. El tercero, que es el vasto lateral, este va a nacer del trocánter mayor y de la línea áspera. Finalmente, el vasto medial viene a nacer de la línea áspera y de la línea intertrocánterica. Pero, áspera. Pero, si bien recuerdan, la línea áspera tiene dos labios, un labio lateral y un labio medial. Entonces, el vasto lateral viene del labio lateral y el vasto medial del labio medial. Y esos serían, en realidad, y prácticamente todos los músculos de la cara anterior del muslo. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí? ¿Continúo con el resto de los músculos? Porque ya con esto pasamos al compartimento medial, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, pasamos al compartimento medial. Y del compartimento medial, que son los aductores, vamos a tener, primero vamos a mencionar al músculo más lateral que hay, que es el grácil, que es el segundo que va a conformar la pata de ganso. Entonces, vamos a ver el músculo grácil. Bueno, el músculo grácil va a nacer de lo que es la rama inferior del pubis. Y se va a insertar, bueno, podría decir que se inserta en la pata de ganso, pero vamos a ponerlo correctamente, que es la cara, a ver, tibia, cara medial superior. ¿Por qué nervio está inervado? Por el nervio obturador. Y su función es la de aducir el muslo y flexionar la rodilla. Así que es un aductor. Luego vamos a pasar con lo que es el pectíneo, músculo pectíneo. El pectíneo va a nacer de la rama superior del pubis y se va a insertar en la línea pectínea del fémur. ¿Por qué va a estar inervado? Va a tener una doble inervación. Vamos a tener tanto del nervio, disculpen, del nervio femoral y del obturador. ¿Y cuál es la función de este músculo? Es la de aducir y flexionar el muslo.
Disculpen. Ahora vamos a pasar con el que vendría a ser, o ya vamos a hablar de los aductores. Antes de pasar con los aductores, quiero asegurarme de... Ok, disculpen. Vamos a hablar de lo que es el aductor largo. Disculpen, estoy con la alergia, me parece. Entonces, hasta que me explota la nariz. El aductor largo, aductor largo, van a ser del cuerpo del pubis. Y el aductor largo se va a insertar en la línea áspera también. Va a estar inervado por el obturador, como casi todos los del compartimento medial. Y su función es la de aducir al músculo, sin más. Es un aductor. Disculpen. Luego vamos a pasar con lo que vendría a ser el aductor largo. Perdón, el aductor corto. Aductor corto. Déjenme ver bien el orden de... Ya. Bueno, vamos a tener el aductor corto. El aductor corto va a nacer de dos... Bueno, nace de un punto y se inserta en dos, si no me equivoco. Van a ser de la rama inferior del pubis y se va a insertar en la línea pectínea y en la línea áspera. Va a estar inervado también por el obturador y su función es la de aducir. Es un aductor. Pero tiene una función auxiliar como flexor del muslo, pero es netamente auxiliar. No es su función principal. Finalmente, del compartimento medial vamos a hablar de, bueno, uno de los más grandes, el aductor mayor. El aductor mayor tiene dos cabezas. La primera porción, que es la porción aductora, nace de la rama inferior del pubis. Y esta es la cabeza o la rama aductora. Y tenemos otra cabeza o otra porción, que es la porción isquiotibial, y nace de la tuberosidad isquiótica. En el isquio, pues, ¿no? Y esta va a ser la porción isquiotibial. ¿Cuál es la inserción? Se va a insertar en la línea áspera y, si lo notan aquí, en el tubérculo aductor del fémur. Ahora, ¿por qué el nervio está inervado? Tenemos dos. La porción aductora, que le vamos a poner 1 y 2. La porción aductora está inervada por el obturador. Y la porción isquiotibial está inervada por ramas del ciático. ¿Y cuál es la función del aductor mayor? Pues es aductor y flexor. Vamos a tener aductor como principal función y vamos a tener también que la porción isquiotibial es extensora también. Tiene función de extensor. Y eso sería
por todo lo que vamos a ver de anterior y medial. Si todo está claro, vamos a pasar con lo que es bueno, el compartimento posterior, que ya es una menor cantidad de músculos, pero desde la porción posterior se pueden apreciar, pues, algunos músculos de la cara anterior, sobre todo el obturador, que nace de la membrana obturatriz y se inserta en el trocánter mayor. Estos, por ejemplo, son los gemelos, si no me equivoco, ¿sí? O gémino superior y gémino inferior. Y de los que hemos hablado ahora, se puede ver el aductor mayor. Pero bueno, entonces, vamos a hablar ¿cómo se llama este? Es el semimembranoso, que es el lateral, si no me equivoco. Denme un momento para confirmar. Sí, me parece que sí. Bueno, este aquí. Ah, no, discúlpenme, totalmente equivocado. Vamos a hablar, me estoy en lapsus brutus. Hay dos músculos que son laterales, bueno, uno con dos cabezas que es lateral, y dos músculos que son mediales o inserciones mediales. O sea, vamos a tener el semitendinoso y el semimembranoso, que son laterales, perdón, mediales, y vamos a tener el bíceps femoral, igual que el bíceps braquial. El bíceps femoral, sus dos cabezas son laterales. Entonces, vamos a hablar del bíceps femoral. El bíceps femoral tiene una cabeza larga y una cabeza corta. Larga y corta. La cabeza larga del bíceps femoral nace de lo que es la tuberosidad isquiática en la cadera. Y la cabeza corta nace de la línea áspera y de la línea supercondilia lateral. Estos dos van a insertarse en la cabeza del peroneo. La función de ambos es flexionar la rodilla y rotar lateralmente la pierna. Son flexores de la rodilla y rotadores laterales de la pierna. Ambos están inervados por el nervio ciático, que es el principal bueno, no el principal, es el inervador de todos los que están en la cara posterior. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del semitendinoso, que es el tercero de la pata de ganso. Entonces, ¿cuáles son los tres músculos de la pata de ganso? Tenemos el semitendinoso, el grácil y el sartorio. Si no me equivoco, son esos tres los que conforman la pata de ganso. Sartorio, grácil y semitendinoso. Entonces, vamos a hablar del semitendinoso. El semitendinoso va a originarse en la tuberosidad isquiática. Y se inserta en la pata de ganso o en la cara medial superior de la tibia. Vamos a ver, tibia, cara medial superior. ¿Cómo está inervado? Pues, como les dije, todos los de la cara posterior vienen del ciático. ¿Y cuál es la función del semitendinoso? Es rotar medialmente la pierna. Rotador medial. Y finalmente, vamos a hablar de lo que es
el semimembranoso. El semimembranoso nace también de la tuberosidad isquiática. Creo que se dan cuenta que casi todos nacen de la tuberosidad isquiática. Por algo son los isquiotibiales. Los de la cara posterior se les conoce como isquiotibiales y se entrenan bastante a la hora de bailar, si no me equivoco, y saltar. Tenemos de la tuberosidad isquiática, y este ya no se inserta en la pata de ganso, porque no es uno de esos tres, sino que se va a insertar en el cóndilo medial de la tibia. Está inervado por el nervio ciático, al igual que todos los que ya les dije, y su función es la misma que la del semitendinoso, es decir, es un rotador medial. Y eso sería todo el componente muscular de lo que es pues los tres compartimentos, tanto anterior como posterior, que son los isquiotibiales, como el compartimento pues medial del músculo. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta antes de continuar? Para mostrarles este triángulo femoral o el triángulo de Scarpa y continuar con pues, con la clase. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, consulta o duda? Ok, gracias María. Entonces, vamos a continuar. Ok, pensé que era una. Vamos a continuar con la sesión para no quitarles más de su tiempo. Vamos a hablar del triángulo femoral o el triángulo de Scarpa. Tenemos un límite superior, un límite lateral y un límite medial. Entonces, el límite superior es el ligamento inguinal. Que le voy a poner número 1, que se ve aquí, es este. El límite lateral es el sartorio, que se puede ver aquí, número. Y el límite medial es el aductor largo. Que quiero ver es este es su borde externo, vendría a ser su pared, el aductor largo. Ahora, pues va a formar los vértices, ¿no? El vértice o la punta es este aquí, que es el cruce entre el sartorio y el aductor largo. Y si se continúa, vas a llegar a, bueno, llegarían a lo que es el conducto de Hunter, que es básicamente el foramen aductor, que es un foramen que se forma entre los músculos aductores que permite el paso del componente vascular hacia la cara posterior. Lo importante del triángulo de Scarpa es sus componentes, porque va a pasar lo que es el van femoral, vena, arteria, bueno, al revés, no, van, vena, arteria y el nervio femoral. Entonces, con eso podemos pasar y hablar de lo que es la vasculonervatura del muslo. Y si tenemos que hablar de ello, vamos a empezar mencionando a la arteria femoral, que es la que va a dar prácticamente, no, va a dar todas las ramas para la irrigación del muslo. Vamos a empezar con sus ramas superiores. Entonces, vamos a tener esta rama de aquí, es la epigástrica,
espero que se vea, es la epigástrica superficial. Otra de las ramas ascendentes es la epigástrica, aquí se ve, epigástrica inferior, y la que es lateral, pero sigue siendo por debajo del ligamento inguinal, es la circunfleja ilíaca profunda. Luego y continuando, vamos a ver que ya da una rama lateral pero superficial, que es esta de aquí, que es la circunfleja ilíaca pero superficial. Circunfleja ilíaca superficial. Y para la cara interna va a dar la pudenda externa superficial, superficial, y va a dar lo que es la pudenda externa profunda. Profunda. Continuando con su recorrido, ya vamos a hablar de pues, las principales, que tenemos dos circunflejas para el fémur y una rama profunda. Entonces, esta flecha aquí se está señalando básicamente la arteria femoral y esta de aquí señala la femoral profunda, que va a cruzar el foramen obturador, perdón, el foramen aductor o el de Hunter y va a hacerse posterior. Luego, estas dos arterias que ven aquí, no las voy a nombrar, no las voy a poner sus nombres, pero son arterias perforantes. Dos arterias perforantes. En esta parte superior vamos a tener dos, una circunfleja femoral medial y una circunfleja femoral lateral. Esta que es posterior y esta que es anterior. La circunfleja femoral medial y la circunfleja femoral lateral. La rama que continúa es una rama ascendente de esta, que es la circunfleja femoral lateral, una ramita ascendente, y pues la que discurre, esta rama de aquí, es su rama descendente. Y esas vendrían a ser las ramas, pues, de la arteria femoral. Espero que todo claro hasta ahí. Si no, ya saben, levanten la mano y me hacen llegar cualquier duda. Ahora, vamos a hablar de la bueno, ya de la parte nerviosa propiamente dicha. La parte nerviosa van a ser en la cadera y en el plexo lumbosacro, si no me equivoco, ese es su nombre. Y pues vamos a evaluar primero el nervio femoral. El nervio femoral, con el que voy a estar dibujando su recorrido, viene y va a continuar a discurrir, va a dar sus ramas para los, por ejemplo, aquí se puede ver que se señalan las cabezas del cuádriceps, pero también da sus extensiones para el pectíneo insertorio y son las ramas principales de la femoral. Cuando la vean en práctica, o si es que ya la han visto, se van a dar cuenta que es como un hilacho, entonces simplemente se difunde y inerva toda la cara anterior. Pero aquí pueden ver desde la T12 hasta la L5, vamos a ver las diferentes inervaciones. Entonces, de T12 y L1 nacen el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, que son dos nervios que hemos visto ahorita. De entre L1 y L2
nace el génito femoral. Y el nervio femoral nace de las raíces L2, L3 y L4. La inervación cutánea del muslo nace de L2 y L3. Y ya es este el tronco principal que estamos viendo. Luego la parte de, bueno, el compartimento medial va a tener un nacimiento, pues pueden ver que vamos a tener el obturador y el obturador accesorio, van a, pues, nacer de L3 y de L4. En esta imagen se puede ver, el obturador desciende y va a dar sus ramas. Una rama posterior, anterior, rama pectínea y rama para todos los aductores. Por la cara posterior, y estoy seguro que esto sí ya lo habrán visto, vamos a hablar del ciático, el magnociático, que siempre recuerden que puede quedarse atorado entre estos músculos, que son el piramidal y los géminos. El ciático es un nervio magno enorme que va a recibir aporte de L4, de L5, S1, S2 y S3. Y es este el que le da, pues, la inervación a toda la cara posterior. Ahora, sobre la rodilla no hay mucho más que mencionarles. Es una articulación bicondilia, tiene meniscos, tiene la rótula por delante de ella, es fibrosa, tiene sus cápsulas, etcétera. Es algo que ya hemos visto. Y pues lo más importante son los ligamentos cruzados y los ligamentos entre meniscos y los huesos, porque bueno, es algo que ya hemos revisado. Lo que no hemos visto es la región rotuliana como tal, y vamos a tener como principal protagonista pues a la rótula. Luego vamos a ver de que la rodilla está fortalecida por el tracto iliotibial, por los ligamentos colaterales y el ligamento patelar. Aquí pueden ver que este es el tendón del cuádriceps femoral y se va a continuar con el ligamento rotuliano que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Ok, y ya casi para terminar y dejarles libres, vamos a hablar de la región poplitea. Ok, vamos a tener que es como un rombo, ¿sí? Quiero ver si puedo sacar la imagen así. Bien, es un rombo de, pues, sus límites son, son musculares. La parte superior y medial, vamos a ponerlo así, medial, y por aquí la lateral. Por la parte medial, superomedial, vamos a tener al semimembranoso y al semitendinoso. Solo para hacerles recordar, el semitendinoso es superior al semimembranoso. Aquí pueden ver semitendinoso y el semimembranoso está por abajito. Luego, por la parte superolateral, vamos a tener al bíceps femoral. ¿Sí? La parte inferior vamos a tener las cabezas mediales de el gastrocnemio. Y como los gemelos tienen dos cabezas, pues vamos a tener una cabeza lateral y una cabeza medial. Lo más importante de mencionarles de la región poplitea, aparte del piso, que pueden ver aquí, que tenemos el músculo popliteo, que es pues uno de el protagonista del piso de la región poplitea, vamos a hablar del componente vasculonervioso y vamos a decirlo en orden. Lo más superficial de la región poplitea es el nervio. Lo voy a dibujar así. Si siguen escarbando, van a encontrar la arteria, perdón, la vena. Y lo más profundo de la región poplitea es la arteria. Entonces, ¿de qué
nervio, arteria y lo que les estoy mencionando, estoy hablando, vamos a hablar de el van popliteo. Vamos a tener la arteria poplitea, la vena poplitea, y aquí vamos a ver la división de, pues, el nervio ciático en lo que es el nervio tibial, el nervio fibular o fibula es el peroné, y pues la división que hay del ciático. Entonces, pero claro, técnicamente es el ciático. Hasta ese momento es pues el ciático antes de que se bifurque. Porque ya después de bifurcarse, vamos a verlo aquí. No, no voy a, vamos a hacerlo así. El ciático se va a continuar con dos nervios importantes. El fibular común, que es el que se hace, y, bueno, está, no sé cómo arreglarlo ahora. A ver. Ujú, ujú. Ya, ahora sí. Por un momento iba a tener que explicarlo todo al revés, pero bueno. Va a dividirse por la cara lateral por el nervio peroneo común y va a continuar como nervio tibial. Ahora, por la parte de la arteria poplitea, es básicamente una de las ramas de la arteria femoral y da origen a, a las cinco arterias de la rodilla, que son ser el origen de las arterias de la rodilla, que todas tienen nombres muy comunes, que son la superomedial, la superolateral de la rodilla. Ahí van dos, porque son cinco. Luego vamos a tener la media de la rodilla. Ahí van tres. Y las otras dos son la inferomedial y la inferolateral de la rodilla. Esas son las cinco ramas que nacen de la arteria poplitea para inervar, perdón, vascular o irrigar pues la región de la rodilla. La vena poplitea básicamente es una continuación de la vena tibial posterior y pues ya, a ver, sí, quizás suena al revés, pero recuerden de que cuando hablamos de arterias estamos desde el corazón hacia afuera, pero si hablamos de venas es desde afuera hacia el corazón. Entonces, la vena poplitea viene de la vena tibial posterior y recibe irrigación o recibe drenaje de una vena. A ver, vamos a tener, lo voy a enseñar bien. Esta es la vena poplitea, que se forma al recibir el drenaje de la vena safena menor y pues de la vena tibial posterior. Y eso sería todo por la clase de hoy. Y bueno, sería todo por el componente de la región poplitea y todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta, duda o pregunta? Si no, para proceder a pasarles el post-test. Si todo está claro, igual saben que pueden hacerme saber cualquier consulta, me pueden escribir o pueden escribir por el chat. Por favor, no se retiren, voy a pasarles el post-test en un momentito.